Buenos días, agradezco la invitación y esta posibilidad de poder hablar sobre algo que me resulta muy sensible en relación a la sensibilidad antibiótica, práctica en laboratorio e interpretación del antibiograma. También poder reflexionar qué nos está pasando en nuestras prácticas clínicas y poder observar mediante el estudio del antibiograma qué está pasando con la resistencia antibiótica. Todo el que prescribe un antibiótico debería ser capaz de tener las herramientas para poder discernir frente al informe del antibiograma, poder saber exactamente si va a funcionar o va a fracasar determinado antibiótico que estemos prescribiendo. El primer concepto a recordar en esta lucha desigual frente a los microorganismos es que la misma está perdida del inicio. Recordemos que las células bacterianas sobrepasan a las humanas en relación 1 a 10. En otras palabras, somos un caballito de Troya. Nos decía el doctor Gillian, un médico biólogo evolucionista, donde nos decía que cualquiera que le declare la guerra a los microbios la va a perder. Antes de comenzar de lleno en el tema que se desarrollará en 2 seminarios, quería poder referirme en 2 palabras en relación al control de infecciones. Un trabajo en Argentina en este aspecto fue el del doctor Quirós, donde en números nos reafirman lo que rutinariamente observábamos. Tenemos una incidencia alta de infección urinaria de infección hospitalaria del 15% en la Argentina. La infección asociada al cuidado de salud es la cuarta causa de muerte. Observamos también que existe un aumento en los días de internación de 6,4 días, una mortalidad atribuible de 11,5 y 29.000 son las muertes atribuibles por infección asociada al cuidado de salud. ¿En qué entendemos por infección asociada al cuidado de salud? Es una condición localizada o sistémica que resulta de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o a su toxina, que no estaba presente en el momento al ingreso a la institución de salud. Hay una serie de evidencias que tenemos que tener en cuenta. Primero, la incidencia de infección en zonas internadas es de 1 a 20. Por otro lado, también sabemos que no todas las infecciones hospitalarias pueden ser prevenidas. Las tasas en la Argentina son realmente elevadas, 6 veces más altas que comparado con Estados Unidos. Todo esto trae consecuencias. Provocan un aumento de los días de internación, aumento de los costos adicionales para los sistemas de salud, problemas de los pacientes y sus familias, discapacidades a largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antibióticos y muertes innecesarias. Se estima que en el mundo las infecciones asociadas al cuidado de salud causan por año 20 millones de muertes. Son numerosas las publicaciones e impactos que causan la infección asociada al cuidado de salud. Solo destaco dos por ser de las más clásicas publicaciones en este respecto. Una es la de Wenzel, donde nos mostraba que las infecciones asociadas al cuidado de salud impactan en los días de internación. En el trabajo de Andersen, sin embargo, nos mostraba que también no solo que impactan en los días de internación, sino el costo económico que esto conlleva. Y teníamos valores como de $600 en la infección del tracto urinario, $5.000 en neumonía y $50.000 en bacteremia y sepsis. El tercer trabajo también a destacar es una revisión sistemática efectuada por Stone entre los años 1990 y 2000, donde nos decía que los costos directos atribuibles a infección nosocomial en Estados Unidos fueron en promedio $14.000 por paciente. Respecto a los aspectos legislativos, importante alertar que en Estados Unidos a fines del 2008 se exige el reporte obligatorio de las tasas de infección hospitalaria. Esto es como una medida para que las personas en forma libre puedan, según las tasas en cada institución, puedan elegir libremente dónde internarse. Otra característica que debemos observar en la infección asociada al cuidado de salud se refiere a mortalidad y prevención de ellas. Respecto a la mortalidad, en promedio está dentro del 20%, con tasas que oscilan del 45% en sepsis y del 60% en neumonía. En relación a la prevención, me gustaría mencionar uno de los trabajos pioneros en nuestro país, que fue el estudio CENIC, que arrojó que cuando en un hospital se implementaba un sistema de control de infecciones, estos podrían reducirse hasta el 35%. No olvidamos que tan importante como el antibiótico a usar y las dosis es lo referido al control de infecciones. Para finalizar, en esta ilustración
se muestra una experiencia donde se observa el poderoso efecto bactericida que presenta el gel alcohólico sobre la mano impregnada en un aislamiento de KPC. Vemos el antes y el después del lavado con un gel alcohólico. Con esto se quiere impactar en la conciencia para aumentar el compromiso en la adhesión al lavado de manos. Tenemos experiencias que aproximadamente en las instituciones en nuestro país la adhesión al lavado de manos es realmente baja, llega entre el 50 y 60%. En las instituciones el lavado de manos debería estar rondando para librarnos un poco de las emergencias de multiresistencia cercana al 90%. Así que hoy en día en la Argentina sabemos que estamos lejos de esta realidad. Los antibióticos. Y ahora sí, los antibióticos los vamos a clasificar y encontrar distintos modos según mecanismo de acción, estructura química, ya sean naturales, sintéticos, semisintéticos, su acción ya sea como bactericida o bacteriostático. La elección de uno u otro estará supeditada al estado inmune del paciente, el foco y patología clínica. La bactericidia va a ser necesaria e imprescindible en patologías como meningitis, septicemia, endocarditis, osteomielitis y cualquier proceso infeccioso presente en neutropénicos e inmunosuprimidos. Los agentes bactericidas clásicos son los betalactámicos, las fluorquinolonas y los aminoglucósidos. Desencadenan procesos irreversibles que causan la muerte celular. Por otro lado, tenemos el gran grupo de los antibióticos bacteriostáticos. Tenemos como ejemplo de esto las tetraciclinas, rifampicina, entre otros, ¿no? Que inhiben el crecimiento y multiplicación de bacterias. A partir de la exposición a un agente bacteriostático, las células de la población cesan su división. Sin embargo, si el agente es retirado, las células vuelven a multiplicarse. En cuanto a los modos de acción de los antimicrobianos, muy resumidamente, estos agentes actúan por los siguientes mecanismos. Inhiben la síntesis de pared celular por inhibición de la síntesis de proteínas, actúan directamente sobre la síntesis o destrucción del ácido nucleico e inhiben rutas metabólicas como las del ácido fólico. Resumidamente, los antibióticos que actúan sobre la síntesis de pared celular bloquean la síntesis del peptidoglicano y por lo tanto son activos contra bacterias en crecimiento y resulta ser bactericida, excepto en enterococo, donde el beta-lactámico se comporta como tolerante. La acción de los beta-lactámicos se efectúa por la unión las PBP, que son enzimas necesarias para la síntesis de pared celular. Esto produce paredes celulares debilitadas que conducen a lisis celular y muerte. Como ejemplo de esto vamos a tener a las penicilinas semisintéticas, los antiseudomonales como piperacilina y cefoperazona, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, los beta-lactámicos con inhibidores, los carbapenen, que tenemos una gran familia de destacar imipenen, meropenen, ertapenen y doripenen. El astrionan, los glicopéptidos, que en el sentido estricto no es un beta-lactámico, tenemos en esta familia vancomicina y tecoplanina, y por último la dactomicina. Después tenemos un segundo grupo de antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática. Su mecanismo de acción es como detergente. Las moléculas que forman parte de esta familia son la colistina E y la polimicina B. Difunden a través de la membrana externa y pared celular de las células susceptibles hasta la membrana citoplasmática. Estos antibióticos se unen a la membrana, la alteran y la desestabilizan, provocando como resultado final la muerte celular, resultando ser bactericida. El tercer mecanismo es acción sobre la síntesis de ácido nucleico. Como ejemplo de esto tenemos las fluorquinolonas, la rifampicina y el metronidazol. Dos palabras respecto al metronidazol. Su mecanismo no está del todo dilucidado, pero se piensa que actúa por producción de radicales libres que destruyen el ADN bacteriano. El cuarto mecanismo es por acción e inhibición de rutas metabólicas. La inhibición del síntesis del ácido fólico causado por sulfonamidas y trimetroprima. Para muchos organismos, el ácido paraminobenzoico, más conocido como PABA, es un metabolismo esencial y está involucrado en la síntesis del ácido fólico, un importante precursor para la síntesis de ácidos nucleicos. El otro son las sulfonamidas, son estructuras análogas al PABA y compiten por el PABA por la enzima de hidropeptidasa sintetasa. En cambio, la trimetoprimina actúa en otro nivel de la ruta de biosíntesis del ácido fólico y
y estas enzimas inhiben la dihidrofolato reductasa. Por último, el gran grupo de antibióticos se deben a la acción sobre síntesis proteica. Y tenemos la de dos tipos, la que actúan sobre la porción 30S del ribosoma y la que actúan sobre la porción 50S. Las que actúan sobre la porción 30S del ribosoma son las tetraciclinas y aminoglucósidos. Dentro de los aminoglucósidos tenemos el gran grupo de gentamicina, micacina, tobramicina y estreptomicina como principales miembros de esta familia. Son netamente bactericidas. El otro gran grupo de antibióticos que inhiben la síntesis proteica son los que actúan sobre la unidad 50S. Y tenemos la gran familia de los macrólidos, donde podemos nombrar la eritromicina, citromicina y claritromicina, las lincosaminas, cuyo antibiótico viene a ser la clindamicina. El otro grupo también antibióticos que actúan sobre el 50S es el cloranfenicol, y por último el linezolid, que es una oxacilidinona, es un nuevo y potente inhibidor de la síntesis proteínica. Por último, para finalizar en esta primera parte de una pequeña introducción de los mecanismos de acción de los antibióticos, me gustaría poder dejar una pequeña regla mnemotécnica que puede ser útil en determinadas circunstancias, y es la siguiente. Nosotros sabemos esa regla que está ejemplificada por CLE-TAC. CLE son los antibióticos que actúan sobre la unidad 50S, y tenemos la C de clindamicina y cloranfenicol, la L de linezolid, la E de eritromicina como tipo de macrólido. Por otro lado tenemos la abreviatura de TAC, que engloba a las tetraciclinas y aminoglucósidos, que actúan sobre la unidad 30S. Y finalmente, para entender cómo actúan los agentes antimicrobianos, es necesario explicar algunas características básicas de la estructura celular bacteriana y cómo funcionan los blancos los antimicrobianos en la célula bacteriana. A pesar de que las estructuras bacterianas gram positiva y negativa son similares, existen algunas diferencias claves. En gram positiva existe ausencia de membrana externa, por lo cual la producción enzimática es menos eficiente que en los gram negativos, que sí cuentan con membrana externa, un espacio periplásmico por el cual pueden concentrar y hacer mucho más eficiente la acción enzimática como mecanismo de resistencia en las gram negativas. Y ahora sí, vamos de lleno al tema principal que va a ocupar la mayoría de las acciones del laboratorio, el antibiograma. El antibiograma es el método que va a permitir evaluar en el laboratorio la acción de uno o varios antibióticos simultáneamente. Representa una acción importante en la que se predice el éxito o falla de un tratamiento antibiótico. Esto sí es algo importante para el paciente, pero también genera alertas epidemiológicas el estudio del antibiograma, y permite hacer y realizar medidas de control y prevención. Es decir, esto netamente es una medida de importancia en salud pública. El aumento de la resistencia a los antimicrobianos de los microorganismos es un problema creciente de salud pública en todo el mundo, y principalmente entre los microorganismos que causan infecciones nosocomiales. Entre los factores que contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos de los patógenos se incluyen el número aumentado de pacientes inmunocomprometidos, la mayor utilización de dispositivos médicos. Esto realmente es una causa muy importante en los últimos 30 años de lo que ha sido la medicina, el amplio uso de agentes antimicrobianos en los hospitales y principalmente en las unidades de cuidado intensivo, las UCI. Los métodos para testear sensibilidad antibiótica que usamos en el laboratorio son los siguientes. Los voy a dividir en tres grupos. Los métodos fenotípicos. Tenemos los métodos de difusión, los métodos de detección de SIN, los métodos automatizados, de los cuales voy a destacar tres, pero no son los únicos, existen muchos más: el BITES, el FENI y el SensiTitre, dentro de los más conocidos. El segundo grupo para evaluar sensibilidad son los métodos genotípicos, inclusive los métodos proteómicos, basados en la detección de genes de resistencia o sus productos. Podemos detectar mediante estas metodologías la detección de BLE, de KPC, la detección de BAN-A, BAN-B, las BLEA, y al mismo tiempo podemos realizar secuenciación genómica. Por último, el método que se está imponiendo para evaluar sensibilidad es el que utilizan, o más conocido como regla de experto, que utilizan la mayoría de los métodos automatizados hoy en día. Rápidamente, en forma esquemática, voy a mostrar las principales metodologías del estudio de sensibilidad.
tenemos el antibiograma típico de difusión. Una metodología por difusión son discos impregnados con antibiótico en distintas cargas y se observa un halo de inhibición. Posteriormente han aparecido métodos como esto del elixómetro. Lo que se observa son tiras con gradientes de concentraciones crecientes de antibiótico, y el punto donde corta el crecimiento antibiótico y corta la tira es el valor de zinc para ese antibiótico. Posteriormente, en la parte central observamos los métodos automatizados, el BAITE, que se realiza estudio de identificación de sensibilidad, el FENI, que de la empresa Becton Dickinson realiza estudios de sensibilidad antibiograma, y por último el Sensitivity, que probablemente sea el mejor método hoy en día de los automatizados para evaluar los valores de zinc de los principales microorganismos involucrados en las infecciones. ¿Por qué? Porque realiza realmente microdiluciones, como es el método estandarizado hoy en día en las infecciones. Y por último, a la derecha tenemos los métodos genéticos, como el GenSper o la secuenciación genética. Esto de la secuenciación genética es tal cual como se ve, son cassettes pequeños que se pueden trabajar en campo inclusive, y uno inocula mediante un proceso muy sencillo una bacteria en estudio, y después de un determinado tiempo y un estudio algorítmico que hace una laboratorio, una notebook conectada a ese cassette, nos puede dar el valor o secuenciación de lo que estemos estudiando. Muy bien. Los métodos para evaluar sensibilidad se basan en dos normativas de dos comités de referencia para las metodologías que suministran los puntos de corte, que son el EUCAS, que es la norma europea, y el CLSI, que se aplica en América. Por encima de ambas, en nuestro país existe un organismo de referencia, como existe en cualquier país del mundo, que es el Laboratorio Antimicrobiano del Instituto Malbrán en la Argentina, que es finalmente quien reúne la información y anualmente realizan informes para que cada uno de los laboratorios los vaya implementando. El CLSI, ¿qué es el CLSI? Es un comité privado que establece breakpoint clínico. El EUCAS, que dijimos que es el comité que reglamenta los métodos de sensibilidad en Europa, nace en 1998, que al igual que el CLSI establece un breakpoint clínico, pero a diferencia del otro, establece también un cutoff o punto de corte epidemiológico. ¿Y para qué nos va a servir esto? Porque el estudio epidemiológico nos va a servir para inferir mecanismos de resistencia adquirido en aquellos que aún no los tienen. Resumidamente, el breakpoint clínico nos sirve para saber si un microorganismo puede o no ser tratado con un antibiótico, a diferencia del cutoff epidemiológico. Voy a referirme, antes de proseguir, a un punto que puede resultar confuso en relación a este punto de corte epidemiológico. Quizás con un ejemplo podemos llegar un poquito a clarificar. Cuando graficamos la frecuencia poblacional en función de la CIN, en este caso Cipro frente a coli, vemos que presenta un punto de corte de breakpoint clínico que nos dice que es sensible o resistente, y otro que se conoce como ECOF, que nos divide las poblaciones salvajes sin ningún mecanismo de la población con algún tipo de mecanismo. Por ejemplo, en esta gráfica observamos que el breakpoint clínico va a estar en 0,25, y el breakpoint del ECOF o epidemiológico va a estar en 0,05. En algunas situaciones, para determinados gérmenes y antibióticos coinciden, y en muchos otros no. Nosotros, ¿qué utilizamos para la práctica clínica? El breakpoint clínico, donde nos dice si es sensible o resistente la bacteria. Un punto importante es saber que los métodos de sensibilidad están disponibles para los microorganismos más frecuentes, y para los microorganismos poco habituales o fastidiosos, en muchos casos se carecen de algún método de referencia. Y ahora me voy a referir muy rápidamente a lo que entendemos como SIM, que es la concentración inhibitoria mínima. ¿Y para qué es útil esto? Que hoy en día y cada vez se está utilizando más, un poco porque se está dando lugar a lo que debería haberse realizado durante mucho tiempo atrás, es darle una importancia para realizar tratamientos personalizados en función del tipo de paciente, localización y antibióticos que estemos utilizando. Se sabe que el valor en la SIN se basa en detección fenotípica de mecanismos de resistencia. La SIN forma parte del denominador en los parámetros PK/PD, entonces es un valor que se va a tener mucho en cuenta. También la SIN es el valor que vamos a relacionar como
causal del éxito o fracaso terapéutico. En esta tabla vemos cuáles son los microorganismos para los cuales el CLSI tiene punto de corte. Podemos enumerar que existen las enterobacterias, los bacilos negativos no fermentadores como Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas maltophilia, Haemophilus, Neisseria, Enterococo staphyloaureus, Staphylococcus negativo y Streptoneumoniae. El resto de gérmenes, conocidos como fastidiosos, anaerobios o infrecuentes, existen puntos de corte que todavía están en discusión y no existe un consenso firme todavía al respecto. En ambas asociaciones, tanto CLSI o el UCAR, se utilizan los mismos términos, sensible o resistente. Y entendemos como resistente cuando a un valor de sensibilidad existirá éxito terapéutico. Y entendemos como resistente cuando obtenemos un valor de sensibilidad que no nos dará éxito terapéutico. Y sensible cuando sí existe éxito terapéutico. En ambas asociaciones, CLSI y AUCA se utilizan los términos sensible y resistente. Resistente cuando obtenemos un valor que no dará éxito terapéutico y sensible cuando sí existirá éxito terapéutico a esa dosis que nosotros estemos utilizando. La diferencia existe básicamente en la categoría intermedia, ya que la categoría intermedia para el CLSI es una categoría de incertidumbre terapéutica en la zona buffer, que mezcla muchos conceptos. En cambio, en el caso de UCAS, esta categoría conocida como intermedio, ahora se la conoce como sensibilidad con exposición aumentada, es una categoría sensible, pero con aumento de la dosis. La otra diferencia estriba que el CLSI usa una denominación sensibilidad dosis dependiente. No es algo nuevo, nosotros ya sabíamos que en los azólicos, en el caso de la utilización, como puede ser fluconazol frente a cándida, existía esa categoría de sensibilidad dosis dependiente. Sin embargo, hoy también la podemos encontrar en antibióticos como cestarolina o dactomicina. Y se refiere a cepas que son sensibles con aumento de dosis. En cuanto a estos términos, que cada vez se usan con más frecuencia, pero que no representan los mismos, es bueno aclararlo. Que entendemos con MDR o multiresistencia cuando hay resistencia a una droga en por lo menos 3 categorías de antibióticos. Por ejemplo, aminoglucosia, un beta-lactámico y aquinolona. Extremadamente resistente cuando conserva actividad solo a 1 o 2 antibióticos. Y pan resistente cuando presenta resistencia a todos los antibióticos. En los laboratorios existen antibióticos que se deben ensayar según la bacteria y según la localización. Nosotros rutinariamente tenemos lista de antibióticos para probar tanto en gram positivo o gram negativo y según localización. Es decir, no son los mismos antibióticos los que vamos a probar en una infección urinaria, en una bacteremia o en una endocarditis o meningitis. Ahora, para meternos en lleno, ¿cuál es uno de estos mecanismos de resistencia antibiótica que más implicancia tiene en los bacilos gram negativos? Es la presencia de BLE, que son las beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué son las BLE? Son enzimas que se adquieren por plásmido principalmente, en coli y Klebsiella pneumoniae, aunque sabemos que no se limitan solo a esta bacteria, sino que prácticamente hoy están presentes en todos los tipos de gérmenes gram negativos. Hidroliza aminopenicilinas, cefaloporinas, todos los betalactámicos, los monobactámicos como el astronal. Son inhibidas, si son activas, los carbapenil y el avibactán, e hidrolizan parcialmente el tazobactán y el cestolosano. Hasta el año 2000 sabíamos que las BLE que existían en el mundo eran derivadas de 2 tipos de enzimas, las TEN y las SHB. A partir de ese año se comenzó a observar y emergió un nuevo tipo de BLE, que son las CTXM2, derivada de Cluibera ascorbata. Muy bien. Y creo que me puede ser muy esclarecedor poder tener y poder discutir una serie de casos clínicos que nos puedan llegar a afianzar un poco estos conceptos sencillos del uso e interpretación de un antibiograma. Presentamos este primer caso, tenemos un aislamiento de un Escherichia coli, infección del tracto urinario, sin complicaciones, en una paciente de 45 años, con recuento mayor de 10 a la cuarta, con un sedimento patológico. Es decir, esto no solo que uno debe
ver la parte clínica, es decir, un paciente con disuria, tenesmo, fiebre o no, y incontinencia, sino que también tenemos que observar estos valores del sedimento, la presencia de reacción inflamatoria y el recuento de gérmenes. En cuanto a la presencia de piocito, no hace la diferencia de infección, puede o no existir y carece de ningún tipo de importancia en particular la presencia del piocito. ¿Qué observamos en este antibiograma? Bueno, primero lo que tenemos que hacer cuando uno observa un antibiograma es no marearnos con el informe y elegir el antibiótico según el foco a elegir. Es decir, cuando nosotros se seleccionan los antibióticos que son activos, estamos hablando de un paciente ambulatorio, entonces podemos seleccionar dentro de este listado de antibióticos los que nosotros realmente van a tener mayor importancia clínica. El ampicilbactam, la cefalexina como modelo de cefalosporinas orales, el Bactrim, el nitrofurano y ciprofloxa, con la opción de informar en algunas situaciones la aminoglucosidad. Pero recordad que los tratamientos deben ser orales. En el siguiente caso, observamos un aislamiento de una bacteriemia por Escherichia coli B positivo. Inicialmente observamos el antibiograma, están marcados los principales antibióticos que tienen actividad. Se observa la sensibilidad a los carbapenem, imipenem mero, a los aminoglucósidos genta y amicacina y a tazonan. Recordad que si bien el informe puede figurar nitro, no es un antibiótico utilizable ni debería haberse informado en una bacteremia. Por otro lado, si uno en este informe podría faltar el informe de algún otro antibiótico, como podría ser el ertapenem, que es un antibiótico, un carbapenem, que es ideal para poder externar a un paciente. Y además, no olvidar que la elección del tratamiento adecuado influirá en la evolución clínica y mortalidad. ¿Y cuándo vamos a buscar BLE? Fundamentalmente para aquellos que realizan sensibilidad por disco, que no es nuestro caso en la mayoría de las veces, cuando observamos un halo menor de cestacima de 22 milímetros o desestresona de menor de 25 milímetros, tenemos que descartar BLE. Podemos aplicar dos metodologías, o el método francés, que es el método de sinergia o doble disco, donde se coloca el disco de amoxiclavulánico en el medio, de dos discos de cefalosporina, que puede ser cefoctán y cestacidima. El otro método es el que recomienda el CLSI, que se utiliza en discos de cestacidima y cefotaxima con y sin el agregado de clavulánico. También se pueden utilizar las tiras de test considerando prueba positiva para BLE cuando se incrementa la SIN más de 3 veces la SIN acéfalo de tercera. El otro método puede ser por metodología automatizada. Sin embargo, recordad que la metodología automatizada para la detección de BLE solamente es útil para coli y Klebsiella pneumoniae. En el resto de bacterias es necesario que recurramos a otras metodologías. En caso de tener SIN de cefalosporina de tercera generación elevadas. Estos métodos de screening de BLE tienen falsos positivos y falsos negativos. Uno de los mayores retos en detectar BLE son las enterobacterias con beta-lactamasas cromosómicas C. Para ello se utiliza una técnica con cefepime frente al amoxiclavulánico. Como conclusión, en Argentina, frente a la presencia de BLE, informar resistencia a cefalosporinas independientemente del valor de SIN. Respecto a la utilización, en este caso en particular, nosotros vimos el antibiograma que es sensible, tiene algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, piperacilina, tazobactam, la sensibilidad en las BLE, como en este caso, se ve al efecto inhibidor del tazobactam sobre la CTXM, que es la variante más frecuente en el mundo de BLE. El segundo factor respecto a tazonam es que se ha asociado y por eso es que se utiliza como un ahorrador de carbapenem entre bacterias y Pseudomonas aeruginosa. Lo tercero importante de tazonam es que en bacterias productoras de BLE son controvertidos su utilización, porque los pocos estudios que hay son estudios retrospectivos y no multicéntricos. Hasta el año 2018, tazonam era la opción de tratamiento de bacterias por coli con SIN menor de 4. Y en el uso de tazonam frente a Klebsiella pneumoniae, BLE positivo reducido por la presencia de distintas enzimas y la mayor producción de enzimas.
En este aspecto, he de destacar un trabajo que fue publicado en el JAMA en septiembre del 2018. Se lo conoce como estudio Merino. Fue un estudio randomizado, multicéntrico, con dos brazos de tratamiento. Por un lado el Atazonan y por el otro Meropenem, donde participaron 32 centros de 9 países con bacteremias por E. coli, Klebsiella pneumoniae, resistente a cefalosporina de tercera generación y sensible a Tazonan y Meropenem. Se evaluó la mortalidad a los 30 días y se encontró que en el brazo de Tazonan la mortalidad fue de 12,3%. En cambio, el tratamiento y mortalidad a los 30 días con meropenem fue del 3,7%. Entonces, con esta observación, en este estudio, los autores concluyen que de ningún punto de vista, frente a las BLE, bacteremias por BLE o cualquier otra localización con inóculos altos, debería utilizarse el Tazonan. El otro trabajo a destacar es el del Clinical Infection Disease de Patterson del año 2004, donde analiza la mortalidad frente a bacteremias por Klebsiella pneumoniae BLE positivo. Se observa que con carbapenem la mortalidad es 3,7%, con quinolonas del 36%, cefalosporina del 40%, la utilización de inhibidores del 50%. Se observa que el efecto inóculo es importante en estos casos cuando en la utilización de antibióticos con inhibidores y cefalosporina. Y en el caso de fluorquinolona se explica la falla de tratamiento, las infradosis que seguramente se han estado utilizando. Como corolario, en este caso, en bacteremias, en infecciones por BLE, el tratamiento de lesión debería ser carbapenem. En el siguiente caso, un aislamiento de infección y piel de parte blanda, un paciente de 75 años que ingresa a internación por complicación diabética. Se aísla pseudomonas multiresistente con sensibilidad a carbapenem, que sería la mejor opción de tratamiento. En este caso, los tratamientos con actividad son el imipene con una CIND1, meropenem y el colistin, que si bien figura como intermedio, eh, desde el año desde este año, del año 2020, el CLSI eliminó la categoría sensible y es reemplazada por la intermedio. Y esto ocurre ¿por qué? Porque datos clínicos y de PK-PD demostraron que una limitada eficacia clínica aún con categorías intermedias. Además, debe darse en caso de tratamiento dosis de carga y a las máximas dosis posibles. Para tamizar el estudio y cómo se estudia hoy en día el colistin, solo es aceptable como método de sensibilidad la microdilución en caldo, que es el método de referencia y que se hace en muy pocos lugares. Sí se hacen, y que es el que realizamos nosotros, la ilusión por disco, colistin SPOI y la predifusión en colistin. Entonces, resumidamente, el colistin hoy en día tiene dos categorías. Categoría intermedio, que es menor o igual con una SIN de 2, y resistencia con una SIN mayor o igual a 4. Como antibiótico a considerar en este informe, probablemente faltaría piperacilina cestolozano, que se abre como un antibiótico de alta actividad frente a Pseudomonas aeruginosa. El siguiente caso es un paciente de 35 años que presenta bacteremia 1 y 2 con Staphylococcus aureus. Observamos el antibiograma y en primer lugar tener en cuenta que los estafilococos son un grupo con capacidad de producir distintas patologías: bacteremia, endocarditis, infección de piel, partes blandas, osteomielitis, neumonías ambulatorias o nosocomiales, infección del tracto urinario. El agente clínico más importante es el Staphylococcus aureus. El aislamiento aureus, al igual que el estafilocoagulasa negativo, lo primero que deberemos hacer para analizar un antibiograma es observar si se trata de un METI-R o METI-S. Y lo observamos a través de una prueba subrogada mediante la utilización del disco de cefoxitina, en el caso del Staphylococcus aureus. Y en el caso de los estafilos coagulasa negativos, se utiliza cefoxitina y oxacilina, dependiente de la especie en cuestión. Lo siguiente es seleccionar los antibióticos sensibles. En este caso observamos un listado que está subrayado en amarillo, que es el linezolid, actomicina, teico y vancomicina, minoxicilina, tetraciclina, nitro, rifampicina y TMS. En el caso de eritriclina, en bacteremia no deberían informarse porque no van a ser tratamientos recomendados frente a otras opciones mejores.
Si el Staph aureus metiese, el tratamiento debería ser los beta-lactámicos, y en el caso del METIR, los tratamientos de elección deberían ser los glicopéptidos, dactomicina y linezolid. Recordar que no es el caso que fosfomicina no sirve en estáfilos saprofíticos, porque podríamos tener un aislamiento en infección urinaria por saprofítico y pensar utilizar fosfomicina. Se ha observado, por otro lado, falla de tratamiento con cefazolina en bacteremias, endocarditis infecciosa y neumonía por producción de beta-lactamasa mediada por enzimas de tipo A. En este aspecto, en la Argentina fue publicado un trabajo en la Open Forum Infection Disease 2018, donde encontraron la acción del efecto inóculo como causa de falla de tratamiento con cefazolina. Hay una opción que plantean muchos países que se está utilizando para esta eventualidad, es usar cefazolina más inhibidores inicialmente, los primeros 7 días, para bajar la carga bacteriana. Tener en cuenta que la utilización del linezolid como alternativa de tratamiento de bacteriana podría ser desaconsejado en estos casos, o endocarditis primarias, ¿no? Endocarditis infecciosa. Y el tratamiento, en caso de elegir el linezolid, no debería superar las 2 semanas por riesgo de aplasia. Se podría recomendar, sí, el linezolid, que es ideal en neumonía, infección de catete, infección de pie de partes blandas, siempre y cuando realicemos también un drenaje, teniendo en cuenta que los estafilococos son formadores de accesos y pueden hacer que los tratamientos antibióticos fallen. En este caso tenemos un aislamiento de infección del tracto urinario en un paciente sondado por Enterococcus fecalis con un recuento significativo, con seguimiento patológico. Observamos el angiograma. Tengamos en cuenta que el enterococo son habitantes normales del tracto gastrointestinal, formado por 35 especies, pero más del 95% de los aislamientos clínicos es Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Son causantes de infección del tracto urinario, infecciones pélvicas, abdominales, infección de partes blandas, bacteremia y endocarditis. Presentan resistencia natural a la mayoría de los antibióticos. Los antibióticos activos son muy pocos. Otra vez, en este caso en particular, debemos seleccionar los antibióticos según foco, según paciente y acción que se busque con el antibiótico en cuestión. En este caso estamos tratando una infección del tracto urinario. Los antibióticos a considerar son los beta-lactámicos, ampicilina, bisulfactam, nitrofuranos y ciprofloxacina. Si este aislamiento hubiese sido una bacteremia, con o sin endocarditis, no informar quinolona, porque no es una opción de tratamiento en este tipo de presentaciones, e informar los glicopéptidos y dactomicina. Finalmente, si el tratamiento no es el adecuado desde el inicio, hay mayor posibilidad de fracaso terapéutico y mayor mortalidad. Entonces, como conclusión de esta primera parte, tener en cuenta que la mayoría de los estudios clínicos y sus puntos de corte no se hacen sobre pacientes gravemente enfermos, y así pacientes críticos. Faltan mayor estudios en población pediátrica. Tener en cuenta también que el meropenem, imipenem y ertapenem representan excelente actividad in vitro, dada su estabilidad frente a la hidrólisis de la mayoría de las enzimas como BLE o ANSE. El tratamiento con carbapenem de infecciones por microorganismos BLE positivo se ha asociado a menor mortalidad. Y por último, la utilización de piperacilina tazobactam no es la mejor opción de tratamiento empírico de las infecciones moderadas a graves, achacándose la potencial menor eficacia a la existencia por causa del efecto inóculo en cepas resistentes a cefaloponía de tercera generación. Muchas gracias.